Algo dentro de ti ya lo sabe, aunque todavía no puedas ponerlo en palabras. No es una sospecha clara, ni una certeza firme. Es más bien una sensación persistente, como un susurro que aparece en los momentos de silencio, cuando dejas de distraerte y te quedas a solas con lo que sientes. Él te mira de una manera que no puedes ignorar. Hay algo en sus gestos, en su presencia, en la forma en que aparece en tu vida, que te hace pensar, sí, aquí hay algo real, y sin embargo, al mismo tiempo, hay una incomodidad sutil que no logras explicar. Como si detrás de ese amor hubiera una pieza faltante, o quizás una verdad que aún no se ha revelado completamente. Si en este momento sientes que estas palabras describen algo muy profundo dentro de ti, te invito a acompañar este viaje hasta el final. Y si resuena contigo, deja un like y suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que entiendes tus relaciones, y a ti mismo. Porque lo que estás viviendo no es solo una historia con otra persona, no es solo él, y lo que hace o deja de hacer. Hay algo más profundo en juego, algo que no se ve a simple vista. Tal vez por eso, aunque todo parece encajar en la superficie, dentro de ti hay una ligera tensión, como si una parte de ti avanzara, mientras otra duda en silencio. Y esa duda no es casual. No nace del miedo sin sentido. Nace de un lugar más profundo. Un lugar que rara vez exploramos conscientemente. Hay momentos en los que sientes una conexión intensa con él. Momentos en los que todo parece alinearse, como si el mundo se detuviera solo para ustedes dos. Pero luego, algo cambia, no necesariamente en él, sino en ti. Una especie de distancia interna aparece, incluso cuando estás cerca, y eso te desconcierta, porque si esto es amor, ¿por qué no se siente completamente en paz? ¿Por qué hay una pequeña inquietud que insiste en quedarse? La mayoría de las personas en este punto intentaría ignorar esa sensación. Se dirían a sí mismas que están pensando demasiado, que están complicando algo que debería ser simple. Pero hay algo importante que debes entender. Esa incomodidad no es tu enemiga, no es un error, es de hecho una señal. Una señal de que algo dentro de ti está intentando hacerse consciente. Porque el amor, cuando es real, no solo revela lo mejor de nosotros, también ilumina aquello que hemos mantenido oculto, aquellas partes que preferimos no mirar, aquellas emociones que hemos aprendido a esconder incluso de nosotros mismos. Y cuando alguien entra en tu vida con suficiente fuerza emocional, esas partes comienzan a moverse. Tal vez por eso sientes que esta historia tiene algo diferente. No es solo intensidad, no es solo atracción, no es solo cariño. Es algo que te confronta, aunque aún no sepas exactamente con qué. Y esa es la clave, porque lo que más nos afecta emocionalmente rara vez viene solo de afuera. Muchas veces, es un reflejo de algo interno que ha estado esperando el momento adecuado para salir a la superficie. Y aquí es donde todo comienza a cambiar, porque la pregunta ya no es solamente si él te ama, sino por qué este amor, precisamente está despertando algo tan profundo dentro de ti. Lo que sientes no es casualidad. Y lo que te incomoda, tampoco. Lo que estás sintiendo no comenzó con él, aunque ahora parezca que todo gira a su alrededor. Hay algo más antiguo, más profundo, que ya existía dentro de ti mucho antes de que él apareciera en tu vida. Pero su presencia, su forma de mirarte, de acercarse, de tocar ciertas emociones, ha activado algo que llevaba tiempo en silencio. No es evidente a primera vista. De hecho, suele pasar desapercibido, porque en la superficie, todo parece una historia más. Dos personas, una conexión, emociones intensas. Pero si te detienes un momento, si realmente observas lo que ocurre dentro de ti cuando estás con él, o incluso cuando piensas en él, notarás que no se trata solo de lo que él hace. Hay reacciones en ti que parecen surgir sin control, pensamientos que aparecen de repente, sensaciones que no puedes explicar del todo.
Y ahí es donde comienza a revelarse algo importante, porque muchas de las emociones que creemos que vienen de los demás, en realidad nacen en lugares mucho más profundos de nuestra propia mente, lugares que no siempre están disponibles para nuestra conciencia cotidiana, esos espacios internos donde guardamos experiencias pasadas, heridas no resueltas, deseos que nunca expresamos, y también partes de nosotros mismos que aprendimos a esconder para poder encajar, para ser aceptados, para no ser rechazados. Cuando alguien llega y sin saberlo toca esos lugares, lo sentimos como algo poderoso, casi inevitable, como si hubiera una conexión especial, única, incluso predestinada. Pero lo que pocas veces nos detenemos a considerar es que esa intensidad puede estar siendo alimentada por algo que no vemos claramente. Tal vez por eso hay momentos en los que sientes que lo entiendes perfectamente, como si pudieras leerlo, como si hubiera una afinidad natural entre ustedes, y otros momentos en los que te sientes completamente confundida, sin saber qué esperar, sin entender por qué algo dentro de ti reacciona con tanta fuerza. Esa oscilación no es casual, es el reflejo de una dinámica interna que se está activando, una especie de diálogo silencioso entre lo que sabes conscientemente y lo que aún permanece oculto dentro de ti. Y ese diálogo, aunque no lo percibas directamente, influye en cómo interpretas cada gesto, cada palabra, cada silencio de él. A veces, incluso, puedes estar viendo en él cualidades que no están completamente ahí, o exagerando otras que sí existen, no porque estés equivocada, sino porque tu mente está intentando completar algo. Está proyectando significados, expectativas, historias, basadas en patrones que ya existen dentro de ti. Y esto no es un error. Es una forma en que la mente humana intenta entenderse a sí misma, pero también puede ser el origen de esa complicación que no logras definir, porque cuando lo que sientes por alguien está entrelazado con algo más profundo, algo que no es completamente consciente, la relación deja de ser solo una experiencia externa. Se convierte en un espejo que no siempre refleja lo que queremos ver, sino lo que necesitamos reconocer. Y aquí es donde todo comienza a volverse más delicado, porque si no eres consciente de este proceso, puedes empezar a perderte dentro de él. Puedes confundir lo que realmente está pasando con lo que parece estar pasando. Puedes interpretar sus acciones desde un lugar que no es completamente objetivo, sino cargado de significados internos que no siempre corresponden a la realidad. Y sin darte cuenta, comienzas a vivir no solo una historia con él, sino también una historia contigo misma que aún no ha sido completamente comprendida. Una historia que, poco a poco, está empezando a salir a la superficie. Y entonces ocurre algo que no puedes ignorar por mucho más tiempo. Empiezas a sentir que no todo lo que ves en él realmente le pertenece. Es una sensación sutil al principio, casi imperceptible, como si, en ciertos momentos, estuvieras reaccionando no solo a lo que él es, sino a algo que se activa dentro de ti cuando lo miras, cuando lo escuchas, cuando lo imaginas. Es ahí donde la experiencia deja de ser externa y comienza a volverse profundamente interna, porque poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a notar que lo que más te atrae de él también es lo que más te desconcierta. Hay aspectos suyos que te fascinan, que te envuelven, que parecen completar algo en ti, pero esos mismos aspectos, en otros momentos, te generan inquietud, duda, incluso una especie de dolor difícil de explicar. Y eso no es casual. Es como si él estuviera ocupando un lugar dentro de ti que ya existía antes. Un lugar que tiene forma, historia, emociones acumuladas, pero que nunca habías observado con tanta claridad hasta ahora. Y cuando alguien encaja ahí, cuando alguien activa ese espacio interno, lo sentimos como algo especial, casi inevitable. Pero aquí está lo que empieza a incomodar. Necesidades que aprendiste a callar. Versiones de ti que, en algún momento, sentiste que no eran aceptadas o que no tenían lugar en tu vida. Y cuando esas partes encuentran una figura donde reflejarse, cobran vida.
Por eso su presencia se siente tan intensa. Por eso cada gesto suyo parece tener un significado más profundo. Por eso a veces sientes que lo entiendes más de lo que deberías, o que lo necesitas más de lo que esperabas. No es solo él, es lo que él despierta en ti. Y cuanto más te acercas a esa idea, más incómodo puede volverse, porque implica aceptar que parte de lo que sientes no viene de afuera, sino de adentro. Que esa conexión tan fuerte no es solo una coincidencia romántica, sino un encuentro con aspectos de tu propia psique que estaban esperando ser vistos. Hay momentos en los que puedes empezar a notar pequeñas contradicciones, instantes en los que algo no encaja del todo, pero decides ignorarlo. Momentos en los que sientes una ligera desilusión, pero rápidamente la cubres con la intensidad de lo que sí te gusta de él, como si una parte de ti supiera, pero otra no estuviera lista para aceptar. Y esa tensión interna crece en silencio, porque reconocer esto implica mirar más profundo, implica cuestionar no solo quién es él, sino quién eres tú en esta historia. Implica aceptar que quizás no estás viendo todo con claridad, no porque estés equivocada, sino porque hay capas de tu propia mente que aún no han sido integradas. Y eso puede dar miedo, porque es mucho más fácil creer que todo depende de él, que el misterio está en sus acciones, en sus decisiones, en lo que hace o deja de hacer. Pero en el fondo, hay algo dentro de ti que comienza a darse cuenta de que esta historia va más allá, que lo que realmente te está atrapando no es solo la relación, es el reflejo, un reflejo que empieza a mostrarte partes de ti que no esperabas encontrar, pero que, una vez vistas, ya no pueden ser ignoradas, y en este punto, ya no puedes seguir mirando hacia otro lado, porque lo que antes era solo una sensación difusa, ahora empieza a tomar forma. Ya no es solo intuición, es una incomodidad más clara, más presente, como si algo dentro de ti estuviera insistiendo en ser visto, en ser reconocido, aunque una parte de ti aún intente evitarlo. Empiezas a notar los patrones, las mismas emociones que se repiten, las mismas dudas que vuelven, incluso cuando crees haberlas superado, los mismos momentos en los que te sientes completamente conectada, seguidos por otros en los que algo se enfría, se distancia, se vuelve incierto. Y entonces surge una pregunta que no puedes ignorar por mucho más tiempo. ¿Por qué siempre se siente así? No importa cuánto intentes racionalizarlo, no importa cuánto quieras creer que esta vez será diferente, hay algo en la dinámica que se repite, como si estuvieras caminando en círculos dentro de una historia que ya conoces, pero que aún no has terminado de entender. Y es ahí donde el verdadero conflicto comienza, porque empiezas a darte cuenta de que no es solo lo que él hace, sino cómo tú reaccionas, cómo ciertas actitudes suyas despiertan emociones desproporcionadas, cómo pequeños gestos pueden afectarte profundamente, cómo su presencia tiene el poder de elevarte y también de desestabilizarte. Y eso duele. Duele porque revela algo que no siempre queremos aceptar, que no tenemos tanto control sobre lo que sentimos como creemos, que hay partes de nosotros que responden automáticamente, que se activan sin pedir permiso, que arrastran consigo historias que no siempre son del presente. Y entonces, aparece la resistencia. Una parte de ti quiere seguir adelante como si nada pasara. Quiere enfocarse en lo bonito, en lo que sí funciona, en lo que te hace sentir bien. Quiere sostener la idea de que este amor es suficiente, que no hay nada más que cuestionar. Pero otra parte ya no puede ignorar lo que está viendo. Esa parte empieza a incomodarse con las contradicciones. Empieza a notar lo que antes pasaba desapercibido. Empieza a preguntarse si lo que sientes es completamente real, o si está teñido por algo más profundo que aún no has enfrentado. Y cuanto más intentas silenciar esa voz interna, más fuerte se vuelve, porque lo que estás evitando no desaparece, solo se transforma, se filtra en tus pensamientos, en tus emociones, en tus decisiones, se manifiesta en la forma en que interpretas sus palabras,
en cómo anticipas sus acciones, en cómo reaccionas incluso antes de entender por qué. Y así, sin darte cuenta, te encuentras atrapada en un ciclo donde buscas claridad, pero reaccionas desde la confusión, donde deseas estabilidad, pero te mueves desde la inquietud, donde anhelas una conexión auténtica, pero llevas contigo partes de ti que aún no han sido integradas. Y ese es el punto más difícil de aceptar, porque implica reconocer que no se trata solo de cambiar la relación, sino de enfrentarte a ti misma, a lo que has evitado, a lo que has reprimido, a lo que has aprendido a esconder incluso de tu propia conciencia. No es cómodo, de hecho, es profundamente incómodo, pero también es el inicio de algo más grande, porque cuando dejas de huir de esa incomodidad, cuando permites que esa parte de ti salga a la luz, empiezas a ver con una claridad diferente, una claridad que no viene de afuera sino de adentro. Y aunque aún no tengas todas las respuestas, hay algo que ya no puedes negar. Esta historia no se repite por casualidad, se repite porque hay algo dentro de ti que aún está esperando ser comprendido. Y es justo en ese punto, cuando dejas de huir, cuando decides quedarte y mirar, que algo comienza a cambiar. No de manera explosiva, ni inmediata. No hay una revelación dramática que lo transforme todo de un momento a otro. Es más sutil que eso. Es como si una nueva forma de ver empezara a abrirse paso dentro de ti. Una comprensión que no viene desde afuera, sino que emerge lentamente desde lo más profundo de tu propia experiencia. Empiezas a observarte, a notar cómo reaccionas, cómo sientes, cómo interpretas cada gesto, cada silencio, cada ausencia. Pero esta vez hay algo diferente. Ya no lo haces desde el impulso automático. Hay una pausa, un pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que sientes. Y en ese espacio aparece algo nuevo. Conciencia. Y con esa conciencia llega una posibilidad que antes no estaba disponible. Porque ahora comienzas a distinguir lo que realmente viene de él y lo que nace dentro de ti. Empiezas a ver que no todo lo que te afecta tiene su origen en sus acciones, que muchas de las emociones más intensas están conectadas con partes de ti que han estado esperando ser reconocidas. Y eso cambia todo, porque en lugar de buscar respuestas únicamente en él, empiezas a dirigir la mirada hacia adentro, no para culparte, ni para cuestionarte desde la dureza, sino para comprenderte, para ver con honestidad esas partes tuyas que antes evitabas, esas emociones que parecían incómodas, pero que en realidad estaban intentando decirte algo. Tal vez descubres que hay una necesidad de validación que no habías reconocido, o un miedo al abandono que se activa con más fuerza de lo que imaginabas, o incluso una imagen idealizada del amor que has estado proyectando sin darte cuenta, y lejos de debilitarte, ese descubrimiento te fortalece, porque cuando dejas de luchar contra lo que sientes y empiezas a escucharlo, algo dentro de ti se ordena, como si piezas que antes estaban dispersas comenzaran a encajar, como si partes de ti que vivían separadas empezaran a integrarse en una misma conciencia. Y entonces, la relación también cambia, aunque él no haya hecho nada diferente. Porque ahora ya no lo ves solo a través de la intensidad o la confusión, lo ves con más claridad, sin tantas proyecciones, sin tantas expectativas inconscientes. Empiezas a percibirlo como es, no como lo necesitabas. Y eso puede ser liberador, pero también desafiante. Porque tal vez descubres que algunas de las cosas que sentías no eran exactamente lo que pensabas, o que ciertas idealizaciones comienzan a disolverse, o incluso que la complicación que tanto te inquietaba no estaba en él, sino en la forma en que tu mundo interno se relacionaba con su presencia. Pero en lugar de sentirte perdida, empiezas a sentirte más en control, no porque puedas controlar lo que él hace o siente, sino porque empiezas a comprender lo que ocurre dentro de ti. Y esa comprensión te da una nueva libertad. La libertad de elegir cómo responder.
La libertad de no repetir automáticamente los mismos patrones. La libertad de construir una relación desde un lugar más consciente. Y en ese proceso, algo dentro de ti se transforma. Ya no eres la misma persona que al inicio de esta historia. Hay una profundidad nueva en tu forma de ver, de sentir, de relacionarte. Una madurez emocional que no viene de haber evitado el conflicto, sino de haberlo atravesado. Y aunque el camino no está completamente claro, ya no se siente como antes, porque ahora sabes que lo que estás viviendo no es solo una relación, es un proceso en el que, poco a poco, estás comenzando a encontrarte contigo misma. Y entonces, casi sin darte cuenta, llegas a un lugar donde todo se siente diferente, no porque tengas todas las respuestas, no porque el misterio haya desaparecido, sino porque ya no eres la misma persona que hacía las preguntas al inicio. Algo en tu forma de mirar ha cambiado, algo en tu interior ha dejado de resistirse y ha comenzado a comprender. Ahora puedes ver esta historia con otros ojos. Ya no se trata únicamente de si él te ama o no. Esa pregunta, que al principio parecía tan importante, empieza a perder fuerza, no porque deje de importar, sino porque deja de ser el centro, porque has empezado a darte cuenta de que lo más valioso de todo este proceso no era encontrar una certeza en él, sino descubrir lo que esta experiencia estaba despertando dentro de ti. Y eso cambia completamente la dirección de todo, porque cuando empiezas a verte con claridad, también empiezas a relacionarte de otra manera. Ya no buscas en él una respuesta que calme tu inquietud interna. Ya no necesitas que sus acciones definan lo que sientes o lo que vales. Hay algo dentro de ti que empieza a sostenerse por sí mismo, una especie de estabilidad silenciosa que no depende completamente del otro, pero al mismo tiempo, no todo es completamente claro, porque este nuevo nivel de conciencia también trae nuevas preguntas. Preguntas más profundas, más honestas. Preguntas que ya no buscan respuestas rápidas, sino comprensión real, como si una parte de ti supiera que este camino no termina aquí, que esto es solo el comienzo de algo más grande. Y en medio de esa nueva percepción, él sigue ahí. Pero ahora lo ves diferente. Puedes notar sus luces, pero también sus límites. Puedes sentir lo que hay entre ustedes, pero sin perderte completamente en ello. Ya no es una figura que completa algo en ti, sino una presencia que se encuentra contigo desde un lugar más real, más consciente, y eso puede ser a la vez liberador y desconcertante. Porque cuando dejas de idealizar, también dejas de esconderte. Ya no puedes sostener la misma narrativa. Ya no puedes ignorar lo que ves. Y eso te coloca frente a una decisión que no siempre es fácil. Seguir como antes, o avanzar hacia algo más auténtico. Pero aquí es donde ocurre algo importante, porque ya no decides desde el miedo, ya no decides desde la necesidad, empiezas a decidir desde un lugar más profundo, un lugar donde te escuchas de verdad, donde tus emociones no son algo que te arrastra, sino algo que puedes observar, comprender y finalmente integrar. Y en ese punto, algo se abre, no como una conclusión, sino como una puerta hacia una forma de vivir el amor más consciente, más real, menos basada en ilusiones, y más conectada con lo que verdaderamente eres. Una forma de relacionarte donde ya no buscas completarte, sino compartirte. Pero lo más interesante de todo es que este camino no termina aquí. De hecho, apenas comienza, porque cada vez que te atreves a mirar dentro de ti, descubres nuevas capas, nuevas verdades, nuevas partes que estaban esperando ser reconocidas. Y lo que hoy parece una revelación, mañana será solo el inicio de una comprensión aún más profunda. Así que quizás la verdadera pregunta nunca fue si él te ama. Quizás la pregunta real es, y cuando empiezas a vivir desde esa pregunta, todo cambia. No de una vez, pero sí para siempre. Y tal vez, justo ahora, algo dentro de ti está empezando a ver con más claridad. No como una respuesta definitiva,
sino como una sensación diferente, una especie de conciencia que antes no estaba ahí, como si poco a poco comenzaras a entender que lo que viviste, lo que sentiste, no fue un error, ni una confusión sin sentido. Fue una señal, una invitación, porque hay historias que no llegan a nuestra vida para quedarse, sino para revelarnos. Y cuando empiezas a mirar desde ese lugar, todo cambia de forma silenciosa. Las emociones que antes te dominaban, ahora empiezan a hablarte. Las dudas que te confundían, ahora comienzan a guiarte. Incluso esa complicación que tanto te inquietaba, empieza a verse como una pieza necesaria dentro de algo mucho más profundo. Pero aquí es donde casi nadie se atreve a continuar. Porque ver es solo el primer paso. Entender es otro completamente distinto. Y dentro de ti aún hay capas que no han sido exploradas. Partes que todavía no han sido integradas. Patrones que siguen actuando en silencio, incluso cuando crees haberlos comprendido. Por eso, si sientes que algo de esta historia resonó contigo, no es casualidad. Significa que hay algo dentro de ti que está listo para ir más allá. Y en los próximos videos, vamos a adentrarnos aún más en ese proceso, en esas señales que parecen pequeñas pero lo cambian todo, en esas dinámicas invisibles que definen tus relaciones sin que lo notes, y en esas partes de ti que, una vez que las ves, transforman completamente la forma en que amas, eliges y te entiendes. Porque esto no termina aquí. De hecho, este es solo el comienzo de un viaje mucho más profundo hacia ti misma. Y lo más importante,